quería descansar, eran ya las 1:30, casi las 2 de la mañana, y trataba de dormir y luego de la nada abría mis ojos y empezaba ya otra vez esa palabra a latir fuerte en mi corazón, y yo decía, bueno, wow, ya debe ser la hora de levantarme, y eran las 2:30, había una hora pasado, y yo quería volver a dormir y no podía, y me ponía a orar y ponía a pedirle a Dios la revelación, la enseñanza, la palabra que hoy Dios quería impartir para nosotros. Y ahí me quedaba orando 40 minutos, digo, bueno, voy a tratar de dormir, tengo que estar descansado, mañana es un día largo, es un día de trabajo, de bendición, quiero estar bien. Me acostaba a dormir y me dormía, y yo al rato otra vez mis ojos se volvían a abrir y yo miraba la hora y eran 3:30. Había pasado media hora y no, otra vez el Señor inquietaba mi corazón a orar, a pedirle a Dios palabra, revelación, Señor. Y así fue casi toda la noche. Y esa palabra venía a mi corazón fuerte: nuevo desafío, nueva vida, nuevo desafío. Y también Dios traía a mi corazón una palabra, una frase que en este tiempo mucho está haciéndose eco y se está escuchando mucho, y yo creo que viene a raíz de lo que hoy va a acontecer aquí. Y es una frase controversial, y a mí me gustan las frases controversiales. Me gusta que el Espíritu Santo me enseñe acerca de frases hechas y de frases que se dicen muchas veces por quedar bien con alguien o por caer bien en algún lugar o en alguna congregación. Y Dios me decía, no digas, no repitas esa frase que muchos están repitiendo ahora, que Dios te ama como sos. Porque es una frase que da mucha confusión. Y si yo digo Dios te ama como sos y dejo ahí y no te hablo de lo que dice la palabra de Dios, de lo que es la nueva vida en Cristo, de lo que es el nuevo desafío y la nueva aventura de vivir en el camino de Dios, y no te llevo a la profundidad de la voluntad de Dios en su escritura y en su palabra, te vas a quedar con esa frase hecha que muchos hoy se están haciendo eco, aún líderes de congregaciones muy grandes la repiten y la dejan ahí. Yo creo que Dios nos ama como somos, sí, nos ama bajitos, altos, delgados, menos delgados, morochos, rubios, blancos, chinos, japoneses. Dios nos ama como somos, en el sentido del ser humano, pero Dios no nos ama si nosotros somos unos mentirosos, si Dios no somos unos asesinos, gente que no cambia, que vive haciendo maldad y que vive decidido a hacer maldad aunque sepa que eso está mal. Dios aborrece eso. Y cuando decimos esa frase tan trillada que hoy se está usando mucho para poder ganar adeptos y para poder hacer las archimega iglesias con miles y miles de miembros, vaya a saber con qué propósito. Dios me decía, no repitas eso, enséñale la verdad, enseña las escrituras, la revelación de la palabra. Y Dios me dio 3 versículos para que yo use como base para esto que quiero enseñar hoy. Dios me llevó al Salmo 7, capítulo 7, verso 11. Si me ayudan los chicos con la pantalla ahí ese. Y después quiero desarrollar esta enseñanza del nuevo desafío. Porque hoy es un día muy importante, como muchos pasamos hace tiempo atrás por las aguas del bautismo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Quiere decir que si yo un día decido ya hacerme malo, maldad, sin importarme lo que yo haga, después de haber aceptado a Cristo y después de haber pasado por las aguas del bautismo, y yo decido en mi corazón seguir llevando una vida impía. ¿Qué significa impía? El impío significa alguien que transgrede y que hace maldad sabiendo que lo está haciendo, insiste y persiste en una vida de maldad. Dios está enojado todos los días.
dice amén a eso? ¿Entienden lo que Dios quiere hablar? Mire, y dice Salmo 5, versículo 4. Quiero darle fundamento bíblico a lo que quiero explicar hoy, para que usted pueda entender más allá de lo que es un razonamiento humano. Salmo 5, verso 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahora, ¿dónde queda esa frase que dice Dios te ama como sos? Si yo mañana dejo de hacer lo bueno y me pongo a hacer lo malo y me convierto en un homicida, un violador, un sinvergüenza, un mentiroso, un asesino, un ladrón, sabiendo que eso aborrece a Dios, me vuelvo una persona que no le importa lo que Dios dice. Y Dios dice, el malo no habita junto a ti, porque Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está queriendo levantar una generación de gente santa, separada de una mala vida, de lo malo, del pecado que aleja al hombre de la presencia de Dios. Y entonces vemos más adelante en Isaías capítulo 59, versículo 2, acerca de la maldad. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios de la gente que insiste en vivir una vida de maldad, una vida de transgresiones, sin importarle nada más que darle rienda suelta a sus propios deseos? Y dice allí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Y cada vez esa frase que muchos escuchamos por ahí, Dios te ama como sos, va quedando más abajo. Y nos vamos dando cuenta que tenemos un Dios justo, que nos ama y que nos quiere corregir y nos quiere enseñar la verdad de su palabra. Y podemos concluir entonces que esa frase podemos tacharla y decir: Dios nos ama a pesar de lo que somos. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. No como somos, porque Dios aborrece la maldad. Y cuando vivimos una vida de maldad, siendo sinvergüenzas, siendo delincuentes, siendo homicidas, siendo mentirosos, fornicarios, lo que sea pecado que quieras, dice que Él esconde el rostro de aquellas personas y que tampoco los oye. ¿Cuántos están acá? Dios te ama como sos. Si te hiciste el alisado de color más oscuro, Dios te ama así. Si te dejaste que las canas se te vean, los hilos de plata se te vean, como dice la pastora, tengo que ir a la peluquería porque tengo unos hilos, Dios te ama igual, porque el tiempo pasa. Dios te ama cuando sos joven, cuando tenés una figura esbelta, o cuando va pasando el tiempo y ya esa figura no es tan esbelta. Dios te ama así como eres. Dios te ama físicamente como eres, porque Él te creó. ¿Cuántos entienden? Dios no te ama siendo un mentiroso. ¿Cuántos queda claro eso? Hoy tenemos entonces nueva vida, nuevo desafío. Diga conmigo: nueva vida, nuevo desafío. Y si quieren nos vamos un poquito al Nuevo Testamento para ver qué decía el apóstol Pablo acerca de esto. Y nos vamos allí a 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Porque podemos decir: al pastor me está hablando todo del Antiguo Testamento, y ¿sabe qué? Ahora estamos en el tiempo de la gracia y la sangre de Cristo ahora nos habilita a hacer lo que querramos porque ya somos salvos por gracia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es Nuevo Testamento. Estamos acá hablando año 30-40 después de Cristo. El apóstol Pablo predicando en su ministerio y enseñando a los gentiles, a nosotros. Somos los gentiles, pueblo no judío, que recibimos la enseñanza a través de ese hombre tan valiente, el apóstol Pablo, a predicar a las naciones, a los no judíos, que la salvación es para todo aquel que se arrepiente. Y dice: miren, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones. Dame el otro, hasta el 11.
Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dame el 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Dice, y ya habéis sido santificados, ya que habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que murió en la cruz por vos y por mí, y que un día nos santificó cuando hoy pasaste por las aguas y decidiste dejar tu vieja vida atrás. Ahora entraste a ser parte del ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra, y hay un nuevo ADN adentro tuyo, hay un nuevo ADN adentro de nosotros. Por tanto, ahora podemos decir, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos bendice a pesar de ser imperfectos, porque Él nos ha lavado a través de la sangre de Cristo en el Calvario. Dale fuerte el aplauso a Él. Aleluya. Diga conmigo, nueva vida, nuevo desafío. Y el Señor me llevó allá al libro de Josué, capítulo 3, si quieren me acompaña. Yo creo que el camino de Dios es una gran aventura, un gran desafío, una experiencia maravillosa. Así como cuando decimos, yo soñaba cuando era un poco más adolescente, en irme a recorrer el mundo con una mochila. No sé si alguna vez tuviste ese sueño, pero y sin importarte nada. ¿Y cómo vas a ir? Decía mi mamá. ¿Cómo si no tenés plata, no trabajas? No importa. Yo agarro la mochila, hay un calzoncillo, una remera, una bermuda, las ojotas, y ya me voy a recorrer el mundo. Porque sentíamos que esa era una experiencia que necesitábamos vivir. Sentíamos que esa era una experiencia y un desafío que tenía por delante para experimentar lo que había en mi corazón. Y eso que sensación me daba, era sensación de aventura, sensación de adrenalina, sensación de riesgo. Siempre me gustó el riesgo, siempre me gustó caminar por la cornisa. No me daban miedo las alturas porque eso nos daba una sensación de lo nuevo, de experimentar algo que nos iba a generar expectativa. Pero sabe que cuando yo entré al camino de Dios, empecé a sentir esa experiencia como una experiencia, como un desafío en mi vida, que llegó para quedarse y que tenía que vivirlo. Tenía que animarme a todos los días de mi vida a tratar de vencerme a mí mismo para agradar primeramente a Dios. Es una experiencia personal que yo vivo cada día que me despierto en la mañana para poder agradar antes que a mí mismo al Padre Celestial que está en los cielos. Es una experiencia, es un desafío. Es un desafío poder vencer mis malos deseos que todos tenemos. Se llama concupiscencia, el pecado que todos tenemos adentro nuestro, que nacemos ya por la naturaleza caída, adámica que traemos. Y eso está allí, pero yo lo tomo como un gran desafío, como una gran aventura, el camino de Dios, con nuevos desafíos, con nuevas experiencias, como ver la mano de Dios en cada problema que se presente en mi vida. Saber que hay una gloria que se va a manifestar a pesar de que la tormenta venga fuerte, a pesar de que el desierto sea un desierto tal vez extenso, pero yo sé que hay una gloria que se va a manifestar, y eso es lo que me alienta a dar el paso y a seguir aunque esté en el desierto. Yo sé que hoy Dios se va a glorificar, y tal vez no lo hizo y mañana me levanto y yo sé que hoy Dios se va a glorificar. Yo sé que hoy voy a ver la mano de Dios sobre mi vida. Yo sé que hoy la tormenta va a tener que cesar, porque estoy parado en una palabra, porque estoy parado en una promesa. Ese es el desafío, esa es la aventura de poder creer en un Dios que no vemos, pero que lo sentimos, que sabemos que Él es real. Y aunque mucha gente necesite ver para creer, los hijos de Dios creemos para ver. Y ese es tu desafío.
Ese es nuestro desafío, creer para ver. Hace tiempo prediqué una enseñanza que nos toca a nosotros. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, no entendían ni papa los discípulos. Todavía no estaba el Espíritu Santo. No había descendido el Espíritu Santo. Entonces los discípulos le preguntaban, cada pregunta le hacían a Jesús, ¿quién se va a sentar primero al lado tuyo cuando estemos en el cielo? Y Juan le decía a Pedro, yo llegué primero. Santiago le decía a Juan, no, yo llegué. Y venía un día, vino la mamá de Juan y Santiago. Señor, mis hijos están discutiendo. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda cuando tú estés en el trono, en el cielo? Mire, me llamaron a la mamá. ¡Qué cabezota! Pero ¿sabe una cosa? Los misterios son revelados por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de saber la voluntad perfecta de Dios. De saber cuál es esa voluntad y ese desafío para vivir una nueva vida en Cristo. Y llevarla todos los días de nuestra vida como esa gran aventura que es el camino de la fe. Y así pasó con Josué, cuando después de ser el número 2 de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, allí cuando estaba cautivo en Egipto durante 400 años de esclavitud, de cautiverio, de opresión, de oprobio, de miseria, de escasez, de denigración hacia una persona, porque los egipcios los denigraban al pueblo de Dios, pero Dios se glorificó en su poder y dijo, yo escuché el clamor de mi pueblo y voy a nombrar un libertador para que tú libertes a mi pueblo de Egipto. Y no importa la fuerza que Faraón tenga, no importa lo organizada que sea esa nación, y no importa lo que pequeña que parezca el pueblo de Israel, yo lo voy a libertar y voy a levantar un libertador. Y le dijo, ve y sé libertador. Levantó a Moisés. Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó hacia la tierra que Dios le había prometido a causa de las rebeliones y de las rebeldías y desobediencia del pueblo de Dios. Un camino que podían haber transitado en 15 días, tardaron 40 años en llegar. Porque dijo, hasta que no te humilles no te voy a dar la tierra. Hasta que no cambie no vas a ver la tierra. Seguí rebelde, seguí enojona, seguí quejosa, seguí no entendiendo nada. Yo te estoy diciendo que tienes que alabar, que tienes que agradecer, que tienes que caminar en santidad, que tienes que creer, que tienes que confiar. Aunque no veas, sigue. Aunque no veas, sigue. Aunque no veas, sigue. Porque la tierra que yo te prometí ahí está a la vuelta de la esquina. No. Pero el pueblo de Dios somos tan obstinados muchas veces que necesitamos señales. Y ahí los discípulos le querían preguntar a Jesús, Señor, ¿este es el tiempo que vas a liberar a Israel del oprobio de Roma? Y ya no vamos a ser más cautivos de Roma, del imperio romano, y ahora nos vas a libertar y va a ser libre el pueblo. Y le dijo, no les conviene, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. Jesús les contestó, no le corresponde a ustedes saber cómo, cuándo y dónde Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida. A ustedes les corresponde creer, esperar y ver. Bendito sea Dios. Digo conmigo, creer, esperar y ver. Y así estaba Josué. Después que libertó Moisés a Israel, y después de ser el número 2 de Moisés, Josué tomó el lugar. Dios lo levantó como líder. Dios lo puso en eminencia. Dios lo puso en un lugar de privilegio. Yo no sé, pero yo siento que alguien Dios va a estar levantando en estos tiempos y te va a poner en un mejor lugar. Gloria a Dios por lo que dijeron amén y atraparon esa palabra. Dios, yo dije, Dios te va a poner en un mejor lugar. Hiciste bien tu trabajo, te humillaste, muchas veces se enojaron contra ti justamente, te quedaste calladita la boca ahí esperando. Dios te va a posicionar en un mejor lugar. Bendito sea el nombre del Señor. No sé, tal vez alguno tenga algún ascenso en su trabajo, algún aumento de salario, alguna categoría más alta. Bendito Dios, estamos teniendo muchos testimonios en este tiempo de lo que Dios está haciendo al respecto. Amén.
Y Josué fue levantado como líder. Y mire lo que le estaba diciendo al pueblo. Capítulo 3, verso 7. Voy a leer 2 o 3 versículos de aquí. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos sus hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, dice, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos. No os acercaréis a ella, habla del arca de la presencia, dice, y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como tuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis el Jordán. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad las palabras que Jehová vuestro Dios, de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevarán el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, las aguas del Jordán se van a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, dice, cuando los que llevaban el arca encontraron el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice, el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo, dice, de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba del lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, del mar salado, se acabaron, dice, y fueron divididas las aguas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso a Él. Vas a pasar al otro lado de tu Jordán. Vas a atravesar ese obstáculo. Diga conmigo: nueva vida, nuevo desafío. Josué estaba experimentando un desafío nuevo: ser líder, llevar a una congregación a otro lugar, experiencias nuevas. Dios pone en nosotros todos los días de nuestras vidas una experiencia para que atravesemos un Jordán. El Jordán simboliza los obstáculos. El Jordán simboliza aquello que tenemos que romper en nuestra vida, que nos tiene parados y estáticos en un lugar. Porque la Biblia es clara cuando dice que el río Jordán era muy caudaloso en el tiempo de la siega. Y muchas veces nos encontramos nosotros parados en la orilla, mirando como el caudal de la aflicción delante de nosotros nos tiene parados en un mismo lugar. Pero hoy Dios dice una palabra: ustedes van a atravesar ese obstáculo y pasarán al otro lado. No importa cuán caudaloso sea tu aflicción o tu dolor o tu tristeza o tu agonía, dice el Señor, se van a detener las aguas de un lado y del otro, y el pueblo va a pasar. Nuevos desafíos,
podías vencer, con el Espíritu Santo lo vas a vencer. Esa mala costumbre que teníamos y que nos llevaba muchas veces a meternos en problemas, eso lo vas a vencer. Ese Jordán lo vas a pasar con la ayuda del Espíritu Santo. Nuevos desafíos, mis amados. Nuevas experiencias en Dios. Es aquí que he aprendido en estos años de servir al Dios vivo, a vivir por fe, a entender que no es con mi fuerza, ni mi capacidad, ni mis bienes, ni la habilidad en mis manos, sino es con la gracia y el favor de nuestro Dios. Momentos críticos hemos pasado como familia muchas veces, en diferentes áreas de nuestras vidas. Hemos sido atacados, golpeados. Hemos pasado atentados terroristas. Allá en España predicando, llevando la palabra. Y nos ha tocado amenaza de bomba en el hotel donde estábamos hospedados. Allí en Barcelona, amenazas terroristas, atentados terroristas, donde el temor y la incertidumbre se apodera de un corazón humano. Pero nos hemos tomado de la mano con mi esposa y hemos orado, creyendo que ese Jordán no vamos a morir acá. Decíamos, Dios nos trajo a este lugar bajo una palabra, y bajo una palabra vamos a volver, porque Dios no te va a dejar en la mitad del Jordán. Hemos atravesado peligros de muerte, accidentes de auto, dando vuelta a la ruta, yendo a abrir una iglesia en Ciudad del Este, Paraguay. Caído adentro de un río con el vehículo en la madrugada, 4:30 de la mañana, en una ruta por allá por el norte, el litoral, kilómetro 800, 900 de la ruta 14, yendo a inaugurar el anexo de Ciudad del Este. Creyendo que en ese momento íbamos a morir cuando el auto daba vuelta con mi esposa, pero he aquí que salimos ilesos, porque el ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Desafíos de seguir creciendo, de seguir adelante. ¿Sabe? Yo creo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que cada tiempo de tribulación es una plataforma donde Dios nos sube para de ahí lanzarnos a una gloria postrera mayor que la primera. Desafíos en Dios que nos toca vivir, experiencias sobrenaturales en Dios, pensando que cuando llega la pérdida de un familiar o de un ser querido a nuestra vida, ahí termina el mundo, creyendo que de ese lugar no vamos a salir. Cuando nos tocó perder esa nieta que nacía sin vida y partió a la presencia de Dios esperando con los brazos abiertos, y nos quedamos con los brazos vacíos, pensábamos que el Jordán del luto, de la tristeza y de la angustia no lo íbamos a poder pasar. Pero Dios decía, he aquí ustedes lloren, derramen lágrimas, por la noche vendrá el lloro, pero por la mañana saldrá el sol de justicia. Van a pasar al otro lado del Jordán. Desafíos en la fe, en Dios, situaciones que muchas veces antes nos deprimían y nos hacían sentir derrotados. Son los otros los que siempre reciben las bendiciones, son los otros los portadores de gloria, son los otros los que cuentan testimonios de lo que Dios hace en su vida. No es para mí. Y Dios está diciendo aquí, prepárense, nueva vida, nuevo desafío. Y hay una serie de puntos que Dios le dice al pueblo allí. Número 1, avanzar hasta el río Jordán. Avanza hasta donde vos veas que te tenés que parar delante de tu Jordán. No te alejes ni te apartes del problema que hay que atravesar o que hay que solucionar. No te pongas lejos por temor o por inseguridad, sino sal del lugar de tu comodidad, donde te sentís protegido, protegida por algo material, por una casa, por un buen pasar económico, yo no sé,
o porque sentís que en ese lugar nada te va a pasar y Dios te está diciendo, tenés que ir a pararte frente al obstáculo que hay hoy en tu vida. Primer punto entonces es animarse a salir de la comodidad, del estar estático y pararse frente y empezar a mirar y tal vez caminar ese momento hasta ese lugar y a enfrentar lo que tienes que enfrentar o lo que tienes que atravesar. Te va a llevar a tener múltiples pensamientos. Tal vez no lo voy a poder pasar. Tal vez vas a ver que la corriente es muy torrentosa, es muy caudalosa, que viene trayendo desechos. Dice que las corrientes en la siega eran muy sucias, llenas de barro, de ramas, de piedras, y el río era muy caudaloso. Tal vez sea muy caudaloso la aflicción que tienes que atravesar o el momento que tienes que pasar, o muy difícil a los ojos humanos. Pero déjame decirte algo, que nosotros ya dejamos de confiar en los ojos humanos y empezamos a poner nuestra vida en la mano de aquel que es más fuerte, más poderoso que lo que nosotros podemos imaginar. Y ahora me voy a parar y voy a ir al frente del Jordán y yo voy a esperar lo que Dios va a hacer. Yo voy a confiar en lo que Dios va a hacer y yo voy a creer en lo que Dios va a hacer. Bendito sea Dios. Aleluya. Animarse a salir y pararse frente al Jordán. Dice que ellos tenían que salir desde Sitín hasta el Jordán. Había aproximadamente casi 2 kilómetros para poder pasar a la bendición que Dios le quería dar. Era Jericó, la ciudad. La primera conquista de Josué. ¿Conocen cuando los muros caen? Que dice la palabra de Dios que los muros cayeron, que ellos gritaron 7 vueltas. Y los muros de la ciudad fortificada, más fortificada que había en ese momento, cayeron. Y ellos tuvieron que salir del lugar de Sitín, el campamento donde ellos estaban. Tal vez tenían sus días tranquilos. Tal vez estaban acomodados a la situación. Tal vez estaban cómodos creyendo lo que creían o sabiendo lo que sabían y que no había más para ellos. Pero Dios le estaba diciendo, ahora yo tengo más para ustedes. Yo tengo una bendición más grande para ti. Tengo una ciudad llamada Jericó que es muy poderosa y que yo quiero dársela a ustedes, que es inexpugnable, pero solo los hijos de Dios que creen verán esa gloria. Es una ciudad donde hay muros altísimos, donde hay guardias que la protegen. Se llama esa ciudad, poner el nombre a la bendición que estás anhelando, conquistar que tus hijos vuelvan al camino, yo no lo sé, sanarte de una enfermedad, yo no lo sé, si física, psicológica, psiquiátrica, no lo sé, poner el nombre a tu Jericó. Y Dios te está diciendo en esta hora, solo unos pocos van a ver la gloria, solo unos van a tener que pasar por el Jordán y vas a ver tu Jericó, vas a ver tu bendición. Wow, yo siento la gloria esta mañana. Siento la gloria de Dios aquí. Bendito Dios. Tuvieron que levantarse e irse. Se levantaron y avanzaron, dice. Entonces dijo Josué, vio Josué que en el pueblo de Dios había obediencia. El pueblo de Dios estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía que haga. Si el pueblo de Dios estaba... Yo una vez fui delante de mi pastor y yo le dije, yo pocas veces hablé con mi pastor cuando me convertí, muy pocas consejerías así personales. Él me dijo 2 cosas. Me dijo, ¿usted quiere ver la bendición de Dios en su vida? Sí, yo la quiero. Usted haga la voluntad de Dios y punto, y después me va a contar. Y me la dejó ahí. Me sacó como chicharrona. Yo quería que me abrace, que llore conmigo, que me diga, tu señora, tu esposa, ya sé lo que son las esposas. No, no me dijo nada de eso. Me dijo, vaya y haga la voluntad de Dios. Y yo me quedé, era nuevo en el camino, no entendía nada. Yo venía de la calle, de los vicios, de la mala vida, de todo lo que sabemos los que venimos antes de conocer a Dios y que tuvimos una vida en la calle, las cosas del pecado. Encima venimos como víctimas. Yo venía como víctima. La pastora me decía, anda a hablar con el pastor, anda a hablar con el pastor. Fui a hablar con el pastor y después le dije, ¿para qué me mandaste a hablar con el pastor? Si no me solucionan nada. Y me dice, ¿y qué te dijo? Que haga la voluntad de Dios. Y bueno, te lo dijo todo, querido, me decía. Yo no entendía nada. ¿Viste cuando son nuevos? No sé, los chicos nuevos, los hermanos nuevos tal vez no entiendan.
Pero Josué vio que el pueblo se levantó y salió de Sitín y dio el paso de fe y caminó hasta el Jordán. Y sabe que cuando hay obediencia, Dios rompe maldiciones en nuestra vida. Cuando nosotros nos planteamos en nuestro corazón decir, voy a dejar de ser rebelde, voy a empezar a obedecer lo que Dios dice de verdad. Porque si Dios me dice que hay una Jericó para mí, que hay una ciudad, muros fortificados, yo no sé, tal vez los muros fortificados representan el obstáculo de tu bendición que no te permite llegar ahí, y entonces solo el poder sobrenatural de Dios lo va a derribar con un grito. Dice que el pueblo gritó y 7 veces rodeó, y solamente gritaron y los muros cayeron. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero antes tuvieron que salir del lugar donde estaban, de la comodidad, de estar acomodadito ahí donde está, y salir y caminar 2 kilómetros hasta la orilla del Jordán, para ver la gloria de Dios manifestarse cuando nosotros le obedecemos a Él. Por eso le dije todo lo que le dije al principio, que Dios no nos ama siendo sinvergüenza, mentiroso, desobediente, rebelde, hechiceros, burladores, gente que juzga. No nos ama, quiere que cambiemos. Él nos ama como somos, pero no nos quiere dejar en la condición que estamos, lleno de pecado, lleno de maldad. ¿Sabe? Y la segunda vez que fui le dije a mi pastor, mire, dígame las cosas como son acá. No le entiendo, me dice, yo quiero todo de Dios. Quiero toda la bendición de Dios. Quiero que mi familia se convierta, que mis hijos sean. Yo no quiero más nada de lo que yo hacía. Usted me dice, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Completamente. Me dijo, a través de la palabra, Dios le va a empezar a revelar cada paso que usted va a tener que dar. Y usted va a ver cómo Dios va a transformar primero su vida, después su matrimonio, después su casa, y usted va a ser una familia bendecida. Y yo salí de ahí, ¿sabe? Diciendo, ¿para qué le habré ido a preguntar? Ahora me toca hacer todo a mí. Porque si hay algo que a nosotros nos pone en un punto que queremos que todos nos lo solucionen. Entonces yo quería que mi pastor me solucione el problema que yo tenía con mi esposa, que no llevaba bien, que no se juguetaba, que nos peleábamos, que nos gritábamos, que no. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hablar con el pastor me va a solucionar mi problema. Josué le iba a solucionar el problema al pueblo de Israel, pero no, le digo, usted tiene que salir de Sitín e ir hasta el borde del río, y yo les voy a decir lo que tienen que hacer, pero lo que tienen que activar son ustedes. Y cuando nosotros nos vemos en esa situación de que los que tenemos que activar somos nosotros, ahí empieza la aventura, ahí empieza el nuevo desafío, nueva vida, nuevo desafío. Usted me dijo, Daniel tiene que dejar atrás todo lo malo que te hizo, y me dijo algo que me marcó fuerte y que quedó grabado hasta el día de hoy a fuego en mi corazón. Me dijo, mire su familia, usted tiene mucho que perder y usted tiene todo por ganar. Cuide lo que Dios le dio. Diga conmigo, nueva vida, nuevo desafío. No es como nosotros queremos, ni como nosotros nos parece, ni como nosotros pensamos, ni como nosotros diagramamos. Es como Dios dice que tenemos que hacer, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, mis amados. Aquí no hay cosas raras, aquí no. La escritura es la escritura, la palabra es la palabra. Lo que leí el día de ayer es lumbrera a nuestros pies, es luz a nuestro camino, la palabra de Dios. Y así empezó la aventura de la conversión, de seguir a Dios. Y dice en el versículo 5, a mí me impacta algo aquí, que dice, y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová mañana va a hacer maravillas entre vosotros. Santifíquense, porque Dios va a hacer maravillas en tu vida. ¿Cuáles son las maravillas? Las cosas sobrenaturales. Hay una adoración por ahí que dice, tú estás aquí, no son cosas de mi mente. Y cuando pasan esas pequeñeces,
Esas pequeñeces que vemos que suceden, que son vientos que soplan a nuestro favor en nuestras vidas. Esos pequeños cambios que empezamos a ver, donde todo estaba cerrado y de repente una puerta se abrió. Cuando estaba todo por derrumbarse y de repente hay una mano extraña, invisible, que sostiene lo que parecía que se iba a derrumbar. Es la experiencia de vivir en el camino de la fe, el nuevo desafío, amados. El nuevo desafío que Dios nos llama a vivir, la experiencia de vivir por la fe. Y en el versículo 5 Él le dice: santifíquense, dejen todo aquello que decía en Isaías 59:2, por causa de su pecado y su iniquidad Dios dio vuelta a su rostro y ya no los escucha. Santificarse significa no estar todo el día con la Biblia debajo del brazo. No estamos hablando de religión. Si hay algo que concuerdo con uno de los filósofos que creó la frase: la religión es el opio de los pueblos. ¿Cuántos la conocen? ¿La conocen? ¿Nadie la conoce? A ver, ¿quién levante la mano? ¿Quién la conoce? Allá tenemos a una filósofa. ¿Nunca la conoce esa frase? Tremendo ateo. Pero yo concuerdo. Porque Dios no es una religión, es una relación. Cristo no es religión, es relación. Relación personal con Dios. La religión nos hace religiosos. La palabra religión viene de la palabra religar, que significa unir conceptos, palabras, dogmas. Pero Dios es mucho más profundo que una religión. Dios es una relación del hombre con Él, a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios está diciendo ahora: sean santos porque yo soy santo. Dejen la maldad, dejen la iniquidad, córranse del lugar donde estuvieron parados hasta ahora, salgan de Sitín y vengan al borde del Jordán, porque yo los voy a ver, que ustedes van a ver las maravillas. ¿Cuáles van a ser las maravillas? Las aguas se van a detener del norte y se van a detener del sur, y vas a poder pasar aquella prueba que antes no podía. Vas a poder vencer ese vicio que antes no podía. Vas a poder vencer ese temor, esa enfermedad, ese miedo, esa inseguridad que antes no podía. Santifíquense, le estaba diciendo Josué. Decirle al que está a tu lado, codear un poquito y decirle: hay maravillas que Dios va a hacer en tu familia, en tu vida. Decirle: vamos. Aunque no te lo crea, vos decíselo igual. La pastora me decía: vos no entendés nada, me decía. No entiendo nada. Y nos íbamos por allá en la ruta, teníamos 7, 8 horas de viaje, y ella quería poner adoración, alabanzas, y ella tenía sus estuches de su música y yo me llevaba la música mía. Entonces yo tenía todo lo que era, yo tenía el grupo ese de La Ricota. ¿Cuánto lo conocen? ¿Sabes qué? Hasta las letras me olvidé. Las letras. Uno a veces escucha y dice: wow, el ángel de la soledad. ¿Cuánto conocen? Algunos nombres me acuerdo, pero las letras se me borraron. Mariposa Pontiac. Bueno, no entremos en esa. Pero entonces ella me decía: no, esto te llena de otras cosas, me decía. No, déjame que rock and roll, no entendés nada, ya con esa música que todo aplauden, no, con la pandereta. No me venga. Negociamos. Uno de ella y uno mío era. Pero a mí hoy pensando yo después que yo no entendía nada, había alguien al lado mío que de a poquito, de a gotita, iba metiendo lo de Dios en mi corazón. Y un día tocó una canción. ¿Te acuerdas? Cansado del camino. Y yo iba manejando y puso: cansado del camino. ¿Cómo es la tía? Una estrofa de eso. Ya sabes. Oh. Cansado del camino, sediento de ti,
puso eso. Y yo venía manejando y con esa rudeza que me caracterizaba. Y de repente, de la nada, hermano, empiezan a caer lágrimas de mis ojos. Y yo decía, duro el tipo, ¿viste? Que no me vea llorar. Ella, no sé, ella me veía todo y yo no podía esconderme, veníamos uno al lado del otro. Y lágrimas empezaron a caer de mis ojos, porque esa de a gotita a gotita que Dios empezó a tocar mi corazón, empezó a hacer una transformación a través del Espíritu Santo en mí, rompiendo toda dureza, todo fracaso, todo pasado que era duro, todo pecado, toda cadena de vicio, de adicción. Dios había empezado a hacer la obra. Bendito sea el Señor, porque Él quería hacer maravillas en mi vida que yo no sabía. Él quería hacer maravillas y cambios que yo no sabía, que Él tenía planes nuevos para mí. Dios tiene planes nuevos para tu vida, aunque vos no lo sepas, aunque no lo imagines, aunque no lo pienses. Dios tiene victorias grandes para entregarte. No lo podemos entender, no lo podemos nosotros tener el concepto de lo que es, pero Dios va a hacer maravillas en aquellos que se santifican. No es muy demagogo en estos tiempos hablar de santidad en las iglesias. Pero déjame decirte que si queremos ver la gloria de Dios, esto es lo que abre la puerta a ver la bendición de grandes cambios en nuestras vidas. Esto es lo que abre las puertas. Santifíquense, porque mañana Jehová determinó en los cielos bendecirte hasta que sobre y abunde. Bendito sea el Señor. ¿Qué le toca al pueblo? ¿Qué significa santificarse? Significa ponerse a cuenta con Dios. Significa, Señor, estoy haciendo mal las cosas. Vivo enojado, vivo en adicciones, en pecados, en inmoralidades. Yo quiero salir de esto. Yo tengo que cambiar. No puedo seguir así. Necesito ver las maravillas que tú me estás prometiendo. Nueva vida, nuevos desafíos. A mí me provoca expectativa saber que Dios va a hacer el año que viene. Nos vamos a multiplicar. Vamos a necesitar un templo más grande. No hay plata, no hay que orar, hay que creer, hay que ver la gloria. Hay que creerle a Dios. Vamos a tener nuevos profesionales en la congregación, abogados, médicos, arquitectos, psicólogos, ¿por qué no? Psiquiatras, lo que sea que Dios quiera traer a esta casa, llenos del Espíritu Santo de Dios. Vendrá la congregación que estamos orando, que estamos creyendo, que estamos pidiéndole al Padre. Yo no lo sé, pero es un desafío que Dios me está provocando a creer. Dios te está provocando que creas que Él va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Dios me está provocando aquí a alguien que le crea de manera grande y extraordinaria. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijo, verso 5, santifíquense, guárdense cuerpo, alma y espíritu para que Dios se manifieste en gloria. Aleluya. Quitando de nosotros todo lo que Dios nos prueba. Sí, pero pastor, ¿sabe cuánto sufrí por eso que me hicieron? Hay cosas que hay que erradicar y arrancar de nuestro corazón, porque Dios se quiere manifestar mañana. Indiferencia a la palabra, idolatría, celos amargos, envidias, quejas, enojos, iras, incredulidad, avaricia, egoísmo, autosuficiencia. No necesito de Dios. Yo le decía a la pastora, no necesito a Dios. No me hables de tu Dios. No necesito a Dios. Yo salgo a trabajar todos los días. Todos los días salgo a ganarme el pan. Y si yo no traigo plata a esta casa, nadie come. Mire la ignorancia y la necedad de un hombre que no conocía a Dios.
Si Dios me cerraba la canillita del oxígeno antes que yo me despierte, ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿A dónde yo voy a ir a ganarme la plata? Porque Dios es el dueño de todo en esta tierra, creador del cielo y de la tierra, del universo y de todo lo que en él hay. El hombre fue creado para adorar. Por eso tanta gente que no conoce a Jesús necesita adorar y se van bajo doctrinas extrañas. New Age, yoga, budismo, tantas otras religiones que no conducen a nada, que solo son palabras huecas, sutilezas huecas, como decía el apóstol Pablo en Grecia, huecas, sutilezas, palabras vanas que no nos llevan a ningún lado. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo de Dios y Jesucristo de la gloria entra en su vida, hay solidez, hay fundamento, hay palabra, es la roca que te mantiene firme. Muchas veces me tocó contender por la fe, en el buen sentido. Personas que me confrontaban diciendo que yo era un fabulador o una persona que engañaba a la gente, porque Dios está en todos lados, Dios quiere a todos. Y así le digo yo, ¿y en qué te fundamentas? ¿Cuál es tu fundamento para decir lo que estás diciendo? No, es lo que yo pienso. Ah, bueno, entonces no podemos ni hablar. Porque yo tengo el fundamento del que creó tu pensamiento. Tengo el fundamento del que creó la mente humana. Tengo un fundamento que es incorruptible, que es una verdad absoluta, que es una verdad eterna. No podemos ponernos a contender contra Dios. La palabra de Dios dice, ¿alguien contendió contra Dios alguna vez y le fue bien? Bendito sea Dios. Yo quiero tener a ese Dios de mi lado. ¿Cuántos lo quieren tener? Yo quiero tener a ese Dios conmigo. Yo quiero caminar todos los días de mi vida agarrado de la mano de Dios, sabiendo que mañana Él va a hacer maravillas en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tus hijos. Yo quiero tener a ese Dios poderoso que a mí me dice que si yo me santifico, Él se va a manifestar, Él se va a glorificar, Él va a estar ahí cuando yo lo necesite. Wow. Si alguno se aparta de todas estas cosas, será instrumento para honra, dice la palabra. 2 Timoteo 2:21. Si alguno se aparta para Dios de todas estas cosas, vas a ser instrumento de honra. La gente te va a escuchar, personas te van a querer oír, personas te van a... Yo me recuerdo cuando la pastora la primera vez me escuchó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, me dijo. Ya empezó, dije otra vez. No tengo algo que decirte, me dice. Yo dije, algo me va a decir, algo que me equivoqué. ¿Viste cuando vos querés hacer algo bien en tu casa? ¿A cuánto le ha pasado? Vamos en paréntesis. Y vos decís, hoy voy a cocinar, voy a lavar los platos, voy a hacer todo. ¿Por qué? Y vos después estás ahí, ya te cocinaste. Hiciste todo lo que tenía que hacer y viene. ¿Por qué dejaste la cuchara acá? Esta rejilla te dije que no la uses para los platos. Y vos decís, pero ¿y todo lo otro que hice qué? Y viene cuando falta el adorno, falta el bigotito que te dice, ¡ay! Pero cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer, bendito sea el Señor. Muchos se están riendo, muchos identificados aquí hay con lo que estamos hablando en esta hora. No, pastora, no la agarremos personal. Bueno, me quedé ahí con esa el otro día, la de la rejilla fue terrible, terrible fue la de la rejilla. Y un día me dijo la pastora, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Qué? Dije, ahora sí viene otra.
Me dice, no, sos mi pastor. Puedo decir, wow, no porque le diga a ella que soy su pastor, es porque vino a mí esa sensación de que a Dios le estaba agradando mi caminar, a pesar de todas mis imperfecciones, mis equivocaciones, mis errores, mi pasado, mis cosas que tengo todos los días cotidianos. Cuando ella me dijo que es la que duerme conmigo y la que vive conmigo y la que me ve todos los días en mi casa, que me diga, ahora yo te voy a escuchar. Voy a escuchar cuando me hables porque sos mi pastor. Yo dije, gracias Dios mío, porque yo sé que te estoy agradando, porque estoy siendo lo que dice Timoteo 2:21, vaso de honra, instrumento de honra. Dios te va a hacer, que te va a levantar, y gente de adentro de tu casa te va a pedir el consejo que antes que te criticaba, no te querían escuchar o decían que todavía vos no sabes nada. Van a venir a decirte, ahora dame una palabra, dame algo de lo que vos tenés. A pesar de que te diga que la rejilla esa no se usa, ese es un condimento para que el apóstol Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne y le he pedido 7 veces a Dios que me lo quite, pero Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y entonces cuando me digan de la rejilla, yo decía, ahí está el aguijón, es mi debilidad, pero Él se va a glorificar en mi debilidad. Bendito sea Dios. Las pequeñas cosas Dios nos va formando.